Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Nada más y nada menos que a la sexta temporada de Hakuna Matata por el mundo. Para los que no nos conocen, somos Caro y Santi y viajamos hace casi 3 años en nuestro motorhome por Latinoamérica. Estuvimos viajando 21 meses por Argentina, 6 meses por Brasil, 2 meses por Uruguay, pasamos muy breve por Argentina y estuvimos 3 meses en Chile. Y llega la hora de mostrarles un nuevo país en este canal. Amanecimos en San Pedro de Atacama, cambiamos plata, cargamos combustible, descargamos mapas nuevos y rumbeamos la frontera. Así que acompáñanos en este video para empezar a disfrutar de un nuevo país. Y estamos llegando al control aduanero de Chile. No sabemos si es acá, si está unificado, si está abierto. Vamos a ver cómo nos va en el complejo fronterizo Ito Cajón. Nosotros venimos de San Pedro de Atacama y queremos entrar a Bolivia. ¿A Bolivia? Sí. Tiene que esperar un poquito que suba ese vehículo. Bien. ¿Se baja caminando para hacer frontera acá? No. Cuando se retire este vehículo, sí, usted entra. Y entramos con los vehículos acá. Sí. Bien, somos 2 vehículos, gracias. Bueno, va a ir la conductora, como yo estoy casi documentado. Primero tengo el pasaporte, pero como va a pasar Caro conduciendo con su DNI, va a ir. No sé qué tengo que... No, me dijo Santi que tengo que llevar tarjeta verde y los documentos de los dos. Y bueno, espero que salga todo. Mientras vamos haciendo la documentación, nos acaban de contar que en Bolivia hay 1 hora de diferencia, 1 hora de menos. Así que acá llegamos justo, la aduana ya está cerrando, nos van a hacer la documentación. Y a unos 20 minutos está la aduana boliviana, así que deberíamos llegar sin problemas para poder hacer el ingreso en Bolivia el día de hoy. Chao, muchas gracias, Chao, gracias. Muy amable. Oficialmente ya salimos de Chile, nos quedan unos kilómetros hasta llegar a Lito. Para yo decir, sumado al estrés de la frontera, la altura, que tenés que hacer todo despacito y no podés ni hablar. Como les contaba, tenemos 1 hora de diferencia, así que deberíamos poder llegar a la aduana boliviana sin problemas. Y por primera vez vemos la bandera de Bolivia. Ya estamos, ahí ya está el cartel de Estado Plurinacional de Bolivia. Estoy muy feliz. Según entendimos, acá únicamente está el hito Vamos a hacer una foto. del cruce. Vamos a hacer una foto y después hay que seguir unos 10 minutos más y está aduana para hacer el ingreso a Bolivia. Hola, ¿cómo vas? ¿Para hacer migraciones acá? Sí, ¿dónde está bien? Sí, estamos yendo a Bolivia. Ya hicimos migraciones. Ahora tenemos que seguir unos 7 kilómetros hasta llegar a la aduana. Todo bien. Muy poca amabilidad del personal boliviano del primero, pero todo yo quise sacar una foto ahí de unos carteles que decía bien en grande de que en realidad alcancé a sacar, ahora vamos a poner la foto acá, digamos, de que ningún trámite tiene costo y nada de eso para tenerlo. Y me retó, me dijo que guarde el celular. Y lo que nos llamó la atención es que le preguntamos qué tiempo de permanencia teníamos. Nos dijo 90 días, pero eso no está escrito en ningún lugar. Nos puso un sello con la fecha de hoy que decía admisión hasta y lo dejó en blanco. Le preguntamos si no lo tenía que completar y nos dijo que no, que teníamos 90 días. Que por ser de Argentina teníamos 90 días. Y antes de llegar a la aduana empezamos a recorrer los atractivos bolivianos que veníamos a ver. Varias lagunas, 2 de las cuales están acá, Laguna Blanca y Laguna Verde. Yo es toda la info que sé, pero seguramente pronto tengan más información. Y estamos llegando al puesto de control boliviano. Vamos a ver qué tal nos va.
último paso. Acá llegamos, está la barrera, ahí se bajó Santi, entró por esa puerta, no alcanzo a ver dónde está. Esto es aduana nacional. Ahí salió y me dijo que no hay nadie. A lo sumo dormiremos acá abajo del techo de la aduana, un poco al reparo del viento, pensar en el viento que hay. Pero es todo muy raro, no sé. Bueno, ahí vimos justo que apareció alguien por la ventana, así que ahí nos vamos a bajar a ver qué pasa. Bueno, ahí fueron a revisar la camioneta. Mientras tanto acá nosotros completando papeles de ingreso. Bueno, ya revisaron los vehículos, ahora nosotros completamos un papel de ingreso y estamos esperando que nos pidieron el documento de identidad y la tarjeta verde del vehículo para poder hacernos el ingreso. Estamos acá hace un buen rato esperando y después veremos cómo sigue. Y oficialmente estamos en Bolivia. La verdad que salió todo de 10 ahí en la aduana, súper amables los chicos. Espectacular. Tomaron todos los datos de los vehículos y demás y nos dieron 30 días para el vehículo. En una hoja escrito y todo dice plazo 30 días y nos dijo que nosotros teníamos 90 días, aunque como contó Santi recién, no está escrito en ningún lado. Y que a los 30 días de eso se podía pedir una renovación, pero bueno, ya veremos. Por lo pronto vamos a comenzar a disfrutar tierras bolivianas. Creo que no se va a alcanzar a ver en el video, pero no saben la cantidad de flamencos que hay acá en esta laguna, que es la Laguna Blanca, a la que estamos bordeando. Y estamos buscando algún lugar para parar a dormir. Bolivia ya arranca con mucha aventura. Estamos llegando con los últimos rayitos de sol a un punto que vimos en Everlander y el camino está Entretenido. Interesante. Hay que ir con mucha precaución, despacito, hay algunas piedras grandes. No está feo, solo que hay que ir con mucho cuidado y atención. Qué felices que estamos. Miren dónde vamos a dormir. Esa es la Laguna Blanca. Allá más o menos donde está mi dedo estaba la aduana. Vinimos recorriendo todo esto por acá. Miren la vista de esta montaña con el atardecer. Aquella montaña está fabulosa, ya se la vamos a mostrar mañana. La Jacuneta, el Carricoche. Bueno, acá estamos al reparo del viento. Igual ahora calmó bastante. Y esa puntita que se ve ahí es el volcán Licancabur. Así que espectacular el lugar donde vamos a pasar la noche. Bueno, primer noche en Bolivia. Vamos a comer unos fideitos con champiñones y jamón que hizo Marce. Muy bien, madre. Hasta recién estuvimos cantando, tocando la guitarra y acá, brindando por un nuevo país. Buen día. No saben lo que ha sido dormir a 4.300 metros de altura. No sé si es la vez que más alto hemos dormido. Recuerdo cuando estábamos en Olacapato, que es el pueblo más alto de Argentina, pero no me acuerdo qué altura tenía. Vamos a buscar. No sé, pero estaba muy alto acá. Me desperté muchas veces soñando cosas o muy feas, pero me despertaba cada rato, sentía que el tiempo no pasaba más, con la boca muy seca todo el tiempo. Pero les quiero mostrar algo. Miren la ventana. Son las 6:20 de la mañana, pero ya hay un sol impresionante.
Pero miren todo el hielo que hay acá. Igualmente anoche tomamos todos los recaudos con el tema del frío, de purgar la bomba. Ya habíamos vaciado los tanques de aguas grises, digamos, para que si hacía mucho frío no pasara nada malo, no tuviéramos problemas con el motorhome. Y al entrar a Bolivia ganamos 1 hora de vida, así que, o sea, si cuando estábamos en Chile son las 7:20, entonces es como... Ya estoy 10 puntos para levantar. 6:20, mi amor, 6:20. Ya estoy lista para levantarme y empezar a recorrer Bolivia. 6:20, Bolivia. Lo que sí, frío no pasamos, no nos hizo falta prender la caldera. Días atrás habíamos sacado la frazada, la volvimos a poner, pero yo hasta en algunos momentos tuve calor, no sé vos. No sé, yo solo pienso que son las 6:20 y no puedo pensar a 6:20 de la mañana. ¡Qué chico llorón! Vamos a ver que en el resto de la casa esté todo bien. Acá no hay hielo. A ver la de la cocina. Acá tampoco. La camioneta todo bien. Pero hace un frío. ¡Pa! Todo, tienes que controlar todo, todas las mañanas lo mismo. No es todas las mañanas, pero es como para saber que estamos bien. 12:06 la batería. 6:20, 6:30 de la mañana. Espectacular. Manija de la puerta, muy congelada. Abre. Bueno, el camino este realmente está detonado. Venimos con la 4x4 en baja, bien despacito. Nos falta bastante poco, creo que 1 kilómetro. Uy, yo me bajé a sacar unas piedras. Uy, la altura me mató. La felicidad que tenía esta mañana de estar en Bolivia y arrancar, ahora se me transformó la cara porque hubieron varias situaciones en las que me preocupó así. La camioneta está muy feo. Hacen muchas excursiones. Pasaron todas camionetas 4x4. Nada, hay que venir con mucho... Encima hace mucho frío. O sea, cuando salimos, 7:30, hacían 2 grados bajo cero. Así que imagínense el frío que hace. Y finalmente llegamos a la Laguna Verde. Miren qué belleza a los pies del volcán Licancabur. Sé que venía pensando que la mejor manera de entrar en calor con este frío es venir manejando. Es la adrenalina. O bajarte a caminar a sacar piedras también. Qué lindo lugar. Y llegamos, miren lo que es la Laguna Verde con el volcán Licancabur de fondo. Vamos a tomar unos ricos matecitos. Con unos matecitos con este frío que hace. El sol está lindo. ¿Te tengo algo? Dame. No, tengo los pies congelados, pero congelados. Nos pusimos las medias térmicas. El sol Creo. está re lindo, Sí. pero Lo está peor frío. es que de acá a un rato. Mami, te tengo. Lo peor es que de acá a un rato empieza a hacer un calor, pero nos pusimos media térmica todo porque hace temperatura bajo cero. Pero vale la pena. La verdad, no se alcanza a apreciar. El agua tiene una transparencia. Ya vamos a bajar enseguida. Vamos a aprovechar de desayunar antes. Vení a ver esto que te va a gustar. Hay que caminar despacito, pasito a pasito. Mirá, ahí hecho en placas de hierro los puntos cardinales: sur, este, norte y oeste, y los triangulitos marcando los volcanes. ¡Ay! 3 cumbres para allá, Cumbres. que se ven ahí atrás, las 3 cumbres. Allá. Laguna Verde. Ahí. Licancabur. Allá. Sairecabur. Ahí. ¿Te iba a gustar o no? Sí, me encanta que expliquen así con orientación. Sí, y ahí hay un cartel, vamos a ver el cartel. No se ve nada. Ah, bueno. Me encanta que te expliquen realmente cuáles son los volcanes, porque si no muchas veces uno llega
y en estos lugares no tiene conectividad a veces, entonces no puede buscar. Pero como ya les habíamos contado anteriormente, tenemos todos los mapas descargados, así que esa es una recomendación para cuando planifiquen sus viajes, sea donde sea que vayan, poder descargar los mapas en el teléfono. Y me estoy agitando para hablar y caminar a la vez. Me vine caminando hasta la laguna. Es impresionante la transparencia del agua. Miren cómo se ve el reflejo del volcán atrás. Tengo que ir despacito porque estamos a 4.400 metros. Lo que cansa caminar por acá. No hay nada de viento, así que vamos a volar el tren. Bueno, vamos a partir para nuestro próximo destino, pero miren cómo se ve la laguna ahora que le está dando el sol de arriba, verde, verde, un hermoso lugar. Ya estamos prontos para partir. Estamos pidiéndole agua potable a mis suegros porque el tanque que nosotros tenemos de agua potable está atrás, así que ese sí se congeló, y las botellitas que teníamos acá dentro de la camioneta Están congeladas también. se congelaron. Y recién conversando ahí con unos guías turísticos nos dijeron que estiman que anoche hicieron aproximadamente unos 7 grados bajo cero. Miren lo que es el color de esa montaña ahora que le está dando el sol. ¡Qué belleza! Y allá vamos. Muy linda la Laguna Verde. Mientras más cerca del mediodía, o mientras tengan el sol más arriba, mejor es, porque se va a ver más verde. Hay mucha huella. Nosotros tenemos los mapas descargados, pero bueno, nada, es cuestión de ir viendo en el momento. La huella que hicimos esta mañana estaba bastante fea, una que hicimos como por arriba, pero ahora estamos volviendo por una que está mejor. No es que no hay que una cancha de fútbol, un billar, pero Muchas veces cuando recomiendan un camino que sea con vehículo 4x4, nuestra opinión es que por ahí lo que más vale es la altura del vehículo, no porque tener doble tracción. Es un camino que con precaución y paciencia se puede llevar. El camino encara para allá arriba, lo que nos da tranquilidad es que las camionetas de las excursiones también se mandan, así que... lo felices que estábamos de estar recorriendo Bolivia. Miren lo que es esa montaña roja, los caminos que estamos haciendo, la aventura. Estoy chocha, ¿no? ¿Se nota? Miren la mugre que tiene la jacuneta. El camino está increíble, unos colores, las montañas. De allá venimos y acá estamos justo frente al desierto de Dalí, o también se le llama desierto de Salvador de Dalí, a unos 4.750 metros sobre el nivel del mar, y se estima que tiene una superficie de 110 kilómetros cuadrados. Tanto las lagunas Blanca, la Verde, el desierto, estamos dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Se dice que tiene este nombre porque es similar a paisajes que pintó Salvador Dalí, aunque él nunca supo de la existencia de este sitio.
¿Habían escuchado hablar de este lugar? Mientras tanto vamos a hacer un parate y comer unas frutas para contemplar la vista del desierto. Y acá enfrente vemos el salar Chalviri, y dentro del salar hay dos lagunas, una que se llama Laguna Chalviri y otra Laguna Salada. Muy lindo el paisaje, y por acá también hay termas. Miren la altura, 4.622 metros, y subiendo, miren el dibujito de abajo, venimos para arriba. A Santi sacando algunas piedras que estaban medias feas. Bueno, y acá llegamos, miren ahí abajo la gente, a las termas de Polques. Se ve un complejo bastante lindo. Bueno, no encontramos nadie para preguntarle. Pareciera que son gratis porque están abiertos al aire libre. Nos habían dicho que eran gratis, ¿o no? No sé. Pero preferimos igualmente seguir hacia nuestro destino final, que vamos a intentar llegar, que es la Laguna Colorada, y después a lo sumo dejamos las termas para relajar del camino a la vuelta. Lo que me gusta de estar haciendo estos caminos es que son, por lo menos para nosotros, eran como poco conocidos. Uno por ahí normalmente piensa en Bolivia y lo relaciona con el Salar de Uyuni, y como nos ha pasado en todos los países que venimos recorriendo, es que además de los lugares turísticos, hay mucho para conocer en cada país. Bueno, el camino está muy feo, nos quedan 30 kilómetros, o sea, está feo para andar de motorhome, digamos, o sea. No conseguimos llegar a la Laguna Roja, es aquello que se ve ahí, no sé si se alcanza a apreciar, pero hay muchas bifurcaciones, muchos caminos, y esto, acá hay como una zanja, entonces no podemos cruzar para allá. Buscamos, fuimos por un lado, fuimos por el otro, siguiendo un GPS, siguiendo el otro. Los caminos principales que estaban marcados en Google Maps, como que no logramos cruzar para allá, así que creemos que la travesía a Laguna Colorada ha llegado a su fin. Subimos, desde acá tenemos una mejor vista, y les quería contar algo de la laguna. Por un lado, contarles que tiene una superficie de 54 kilómetros cuadrados, y la coloración roja de sus aguas se debe a los sedimentos de color rojo y pigmentos de algunos tipos de algas. Los tonos del agua van de marrones hasta rojos intensos. Dice que hay muchísimos flamencos, y además estuvo en la lista a una de las 7 maravillas del mundo, pero bueno, quedó descartado en la elección. La verdad es que estuvo muy bueno, valió la pena llegar por lo menos hasta acá y poder apreciarla desde arriba. Y miren a dónde estamos llegando. Miren esos geysers por ahí, otro geyser por allá, otro por allá. Vamos a buscar un lugar para pasar la noche. Y esta casa parece que le metieron una bomba, miren. El tele con los traqueteos, los serruchos, se nos empieza a mover. Se nos abrió esto y dijimos, bueno, después lo acomodamos. Se cayeron todos los condimentos, entre eso la pimienta. Se nos rompió de nuevo el frasco de pimienta. Se cayeron las servilletas y la tierra que hay. No les explico.
Pero bueno, vamos a intentar bañarnos. Esperemos que el calefón prenda. Ya les digo a qué altura estamos. Estamos a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, cuando el año pasado andábamos recorriendo todo el norte argentino, por la falta de oxígeno, a veces al calefón le cuesta. Así que bueno, vamos a primero probar a ver si arranca y a ver si nos podemos dar una ducha porque estamos reventados. Por suerte nos pudimos dar una ducha. Costó porque se apagaba por la altura, porque estamos a 4.900 metros sobre el nivel del mar, pero lo logramos. Yo nunca me sentí así. No me... lo voy a decir de verdad, no me está llegando mucho oxígeno al cerebro. Estoy todo en cámara lenta. Estoy editando así. Pic, pic, pic. Tengo las pulsaciones como 120. ¿Qué video es? El 28. Bueno, si ustedes ven algo raro en el episodio 28, Después porque está editado en este momento así medio con poco oxígeno en el cerebro. estamos aprovechando a trabajar un rato y después en un ratito seguramente ya cenaremos algo rico y calentito porque no saben el friazón que hace por acá. 6 de la mañana, miren esta cara de dormido. Nos acabamos de levantar con el primer rayito de sol. Miren lo que es este lugar de película. Lo que es este lugar se llama Geyser Sol de Mañana. Dejamos sin micrófono para tengo que recuperar aire porque estamos a 4.900 metros de altura para que puedan escuchar de fondo el sonido. Cuando estaba buscando en internet de este lugar decía que el nombre de Sol de Mañana es porque lo ideal es venir a conocerlos en la mañana. Pueden ver en las imágenes anteriores cuando nos levantamos a las 6 cómo estaban las columnas de las fumarolas bien hacia arriba, y ahora que ya son las 8 de la mañana, fíjense cómo ha calmado. De todas maneras, esto se puede ver todo el día. Ayer cuando llegamos en la tarde había. La diferencia de verlos bien temprano en la mañana es que como que no hay nada de viento y las columnas salen bien casi perfectas hacia arriba, y a medida que va habiendo viento se van disminuyendo. Ahora de hecho, o sea, más allá del viento, de que salen más hacia el costado, hay menos. Pero la verdad es que nos encantó este lugar. Ayer cuando estábamos buscando el punto de Ayo Berlander para dormir, decía que era uno de los lugares más increíbles que habían dormido. La verdad que sí. Para nosotros fue el lugar más alto que dormimos, a 4.900 metros. Y más raro, porque dormir al lado de los geysers con el ruido que se escucha. La verdad que esta primera excursión a Bolivia estuvo espectacular. increíble.
Todos estos lugares que estuvimos visitando estos días se pueden hacer con excursión. Desconocemos los costos, pero se lo contamos para quienes les interese, ya que no tengan o vehículo propio o no puedan arriesgarse, porque ya habrán visto el estado del camino, que es ideal para camioneta y o 4x4. Lo que sí, sepan que si vienen en excursión, acá por ejemplo estuvieron solamente 5 minutos. Llegaba la camioneta, 5 minutos, sacaron una foto y se iban. Así que, pero bueno, pueden venir a conocerlo. Y desde el Geyser Sol de Mañana se termina este primer capítulo de la temporada por Bolivia. No se pierdan el próximo video para ver cómo sigue esta travesura. Travesura. No se pierdan el próximo video para ver cómo sigue toda esta travesía por nuestro país hermano Bolivia. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.